Bien, continuamos. Todavía tenemos... Después, cuando ya tengamos un poco visto todo lo que es la parte un poco más teórica, hay ejercicios ya y vamos a ir viendo cómo calcularlos, cómo usarlos para lo que es práctica en sí. Bien. Entren todos. Cualquier cosita me avisan si hay alguien en la sala de espera que a veces no logro ver cuando está la presentación. Bien. Acá tenemos entonces lo que es... ¿Están viendo lo que les comparto? Sí, profe, Sí, profe. se ve. Sí, profe. Tenemos este método epidemiológico, ¿no? Que es algo que les decía antes, algo que es sistemático, que lleva un orden, ¿no? Muy riguroso. O sea, yo no me puedo saltar etapas. No sé, han escuchado, en este tiempo hemos escuchado que va en la fase 2, en la fase 3, los estudios de las vacunas, ¿no? Entonces, llevan fases rigurosas. ¿Por qué? Porque es un método científico en que voy descubriendo, bueno, esto para la vacuna, pero también en los estudios que hacemos no me debo saltar, ¿no? Ninguna etapa y debo ser muy rigurosa en el estudio. Bueno, en la fase de tipo descriptivo también, ¿no? Donde recojo información, identifico la población de riesgo, defino, ¿y qué hago acá? Después formulo una hipótesis. Ya decíamos, las variables más características van a ser el tiempo, el lugar, la persona. En el tiempo, ¿cuándo? ¿En qué tiempo ocurre? La persona, ¿quién? ¿Qué tipo de persona? ¿Cómo es? ¿Es adulto? ¿Es niño? ¿Es adolescente? Etcétera. Vamos a ver también que lo vamos a clasificar dentro de un grupo etario. El lugar donde ocurre, geográficamente y también en el tiempo. De las variables, decíamos que las variables son persona. Aquí vamos a ver la persona. ¿De qué sexo es? ¿Qué edad tiene? ¿Qué raza? ¿Dónde nació? El nivel de educación, el nivel socioeconómico, los antecedentes patológicos y no patológicos y qué características clínicas de la enfermedad. ¿Dan cuenta? Miren qué amplio solo en la variable persona. Porque va a haber diferencia, todos tenemos diferencia entre nosotros mismos, como nos decía la compañera, mi hermana se enfermó, yo no me enfermé, y eso que estuve con ella. La otra tiene la vacuna y se enfermó. Yo, por ejemplo, no tengo la vacuna, va a decir otro, y no me enfermé. Todo es variable, o sea, somos tan diferentes, por eso es necesario también ser muy rigurosos en la observación. Acá después tenemos el tiempo, ¿no? Tiempo también vamos a ver las variaciones estacionales, la frecuencia con que ocurre este evento en función del tiempo, ¿no? Los ciclos o periodos de la aparición, la duración de los síntomas, el periodo de incubación, ¿no? ¿Cuánto es el periodo de incubación que nosotros tenemos que tener observando para el coronavirus? A ver, ¿cuánto más o menos? Entre 7 y 14 días, ¿no son? Entre 7 y 14 días mínimo, ¿no? Sabemos que este es un poco el tiempo en que van a aparecer los síntomas si llega a tener la enfermedad, que decimos periodo de incubación. Bien, el lugar. Esto también es muy importante. La flora, la fauna, el clima, la humedad, la altura, está a nivel del mar, está en la montaña, está en la planicie, ¿no? Los recursos naturales, los servicios básicos que hay. ¿Alguien quería preguntar? ¿O solo fue ruido? Bien. En la
fase de tipo analítica, epidemiología analítica, bueno, aquí lo que hago es que diseño estudios, ¿no? Estudios para examinar, ¿no? Y utiliza técnicas estadísticas para comprobar la hipótesis, ¿no? Y lo de tipo experimental, que es la epidemiología experimental, bueno, aprovecha los resultados de las dos primeras fases para establecer medidas de prevención y de control de estos problemas de salud. ¿Se dan cuenta cómo el mismo nombre nos va diciendo lo que hace cada una? Si nosotros analizamos analítica, análisis, experimental, de experimento, descriptiva, que va describiendo, ¿ya? Entonces lo podemos ir sacando un poco por conclusión. Acá tenemos dos ejemplos de la descriptiva y de la analítica, ¿no? Aquí nos dice cuando Snow hizo esta epidemiología descriptiva, él describió los hechos, ¿no? Describió la historia del cólera, dónde estaban en los años, los abastecimientos de agua, etcétera, y cómo él fue ordenando los distritos que tenían mayor mortalidad, etcétera, y fue observando cómo en estos distritos había más mortalidad que en los otros, y qué zonas abastecían a este pozo, etc. Y acá, en la analítica, diseñó una investigación, o sea, el diseño de la investigación fue que se dispuso de los datos, ya requirió investigar, buscar acerca de cuáles eran las compañías que daban el agua, cómo lo hacían, cómo abastecían, ¿no? Y después, ¿qué población voy a observar? ¿No? El número de casas, fue dividiendo. O sea, tengo que llevar un plan, tengo que llevar un control. Y así es la diferencia entre lo que es descriptivo y lo que es analítico. Analítico voy analizando, me voy poniendo unidades de medida, las fuentes de datos, voy buscando la población de estudio, etc. Y voy investigando, voy viendo por ejemplo, esta compañía a qué número de casas daba el agua, etc. Acá tenemos la historia natural de la enfermedad, que ya la vimos en las otras unidades, chicos, y que nos dice, ¿no?, cómo hay un periodo prepatogénico, un patogénico y un postpatogénico. Esto ya lo tenemos que tener bien en nuestra mente, ¿no? Y cómo tenemos esta triada, que es el agente, el medio ambiente, el huésped, que va a influir. Y en el periodo de incubación, de latencia de la enfermedad. Esto no nos vamos a detener porque ya lo deberíamos tener claro. Es para que lo recuerden. Acuérdense que esta es preclínico, o sea, aquí todavía no tengo síntomas, acá están los síntomas, y acá son las problemáticas que me deja la enfermedad, como ahora toda la problemática que tiene la gente después que ha tenido COVID, dependiendo de la gravedad que tuvo de la enfermedad. Y esto nos da pie para ver el enfoque de riesgo. ¿Qué es lo que es? Bueno, es un método de trabajo en la atención de la salud de las personas, ¿no? Las familias, las comunidades. Acá el enfoque de riesgo, o sea, la probabilidad que tiene la persona o el grupo de personas de enfermarse o de sufrir daños en un futuro. Los factores de riesgo, estos son cuáles rasgos, qué características, ¿no?, o exposición de un individuo que aumente su probabilidad. Sabemos que el sexo es un factor de riesgo, porque a veces enferman más los hombres, más las mujeres, etc. La edad, qué enfermedades puedo tener, los síntomas, etc. Todos estos los vamos estudiando. Y a veces el tratamiento también que se da. También los factores de riesgo los podemos dividir por siguiente grupo. Los fisiológicos, que están relacionados con nuestra biología. O sea, cómo nosotros respondemos a una enfermedad. A lo mejor algunos se van a enfermar más de una cosa que de otra. Van a ser más susceptibles, o a lo mejor el organismo tiene más defensa. Por ejemplo, les digo algo. Yo viví muchos años entre personas que tenían tuberculosis porque trabajaba con ellos. Mi organismo
hizo mucha defensa. Así que cuando te hacen la mantú, yo tengo una reacción bastante grande. ¿Por qué? Porque mi cuerpo tiene las defensas. Esto es fisiológico. Bueno, pero también, por ejemplo, acá, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión, dislipemia, diabetes, entre otros, esas son las enfermedades que yo puedo tener. Conductuales, era lo que decíamos antes, o sea, mis conductas, ¿no? O sea, son las acciones que cada uno de nosotros realizamos y que hacen que me pueda enfermar. Por ejemplo, el estilo de vida, el tabaquismo, el excesivo consumo de alcohol, cómo me alimento, la inactividad física, si yo no hago actividad, tomar el sol sin protección, por ejemplo, ahora también es un problema, más nosotros estando en esta parte del mundo, ¿no? Donde la capa está más dañada. La vacunación inadecuada, o sea, si tengo o no completo mis planes de vacunación, etc. Las relaciones sexuales sin protección, entre tantas otras cosas. Mis conductas van a hacer que yo también me enferme. Demográfico, ¿no? Está relacionado con todo lo que es la población en general, la edad, el género, los subgrupos, el trabajo, la religión, los ingresos, ¿no? Dónde vivo, o qué situación hay, la situación política también. Ambientales, aquí todos se acuerdan que decíamos que también va a influir, ¿no? Estos factores económicos, culturales, políticos, además de todo lo que es físico, químico, biológico, ¿no? El acceso, por ejemplo, al agua limpia, a instalaciones sanitarias, los riesgos laborales, o sea, ¿qué trabajo hago? ¿Ya? ¿Cómo está el aire? Si vivo en una zona industrial, o si vivo en una zona de campo, donde todo es limpio, puro, entre comillas, ¿ya? O sea, estamos expuestos a muchas cosas y a muchos agentes químicos, como por ejemplo ahora estamos expuestos a esta gente que es el COVID. Genético, que esto se basa en la información que nosotros tenemos, ¿ya? Por ejemplo, la fibrosis quística, la distrofia muscular, que son información genética que traemos, ¿no? No sé, al asma, a la diabetes, que reflejan también la interacción entre los genes del individuo y estos factores ambientales, o sea, como, por ejemplo, la conducta que yo tenga, etc. Aquí este cuadro, que también lo tienen en el apunte, se los puse para que nos demos cuenta que también estas determinantes, diferentes determinantes, ¿no? Hacen que influya en nuestra vida. La multicausalidad, o sea, cómo hay muchas cosas que pueden hacer que surja un problema de salud. Como pasó, por ejemplo, con el coronavirus. O sea, y esto se estudia, todas las causas que pueden haberlo provocado, ¿no? Así como el coronavirus, pero por ejemplo, el HIV, se ha ido estudiando en el tiempo. ¿Qué es lo que lo causó? Se sabe el posible origen, pero tampoco se está seguro. Y todos los eventos que se van descubriendo en la búsqueda, ¿ya? En la búsqueda que vamos haciendo. Bueno, también este enfoque se sabe que no ocurre al azar y que no siempre se distribuyen homogéneamente, ¿ya? Y acá esta explicación multicausal se las puse porque en este gráfico nosotros podemos poner, por ejemplo, causas económicas, podemos poner muchos problemas, los podemos ir llenando, causas sociales, también la problemática social que puede existir, las causas políticas, que son también problemas, porque según la orientación política que esté viviendo mi nación, bueno, van a ser las decisiones políticas que se van a tomar. Las causas culturales, recuérdense que también por cultura a veces elegimos algunas cosas. Causas ambientales, o sea, dónde vivo, si hay todos los recursos, etc. Bueno, todo esto
estos factores asociados, para ser causales, tienen que cumplir con estos requisitos, o sea, estos criterios, que temporal, ¿no? Toda causa precede a un efecto. Tiene que haber una fuerza de asociación, tiene una consistencia de observación, o sea, tiene que estar observado. Especificidad de la causa, una gradiente biológica, o sea, un efecto, dosis, respuesta, y plausibilidad biológica, o sea, que se cumple. También la epidemiología observa que la enfermedad es algo dinámico y también su propagación, y que depende, ¿no?, de los individuos. Esto también tenemos que tenerlo en cuenta, va a depender. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos cuarentena, no nos movíamos, entonces no se distribuyó tanto. Mientras más movimiento, mayor distribución del virus. Todo va a depender después de cómo nos cuidemos. Bueno, aquí también, según el enfoque, existen modelos de causalidad en epidemiología. Y acá vamos a ver la triada epidemiológica, que esto también lo vimos en el proceso salud-enfermedad, el ambiente, el huésped y el agente, ¿no? La persona, el tiempo y el lugar. ¿Se dan cuenta cómo se va repitiendo? Este es el modelo tradicional de la causalidad de las enfermedades transmisibles, ¿ya? Y es el resultado de la interacción entre agente, el huésped susceptible y el ambiente. Bueno, el modelo de las de componentes causales es de múltiple causalidad. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Primero tenemos el agente, ¿no? Pero acá tenemos de múltiples causas, y siempre, aquí, causa suficiente va a ser aquella que va a provocar, que va a ser la causante de la enfermedad. A lo mejor cambia las características, ¿no? Acá por ejemplo tenemos diferentes letras, pero siempre va a haber una cosa que produzca la enfermedad. Acá tenemos el concepto de enfermedad transmisible, que es aquella enfermedad infecciosa que es contagiosa y que pues, se puede transmitir directa o indirectamente. Es la definición que nosotros conocemos. Las enfermedades transmisibles tienen este periodo de latencia, de incubación, ¿ya? En que es el tiempo que se espera hasta que aparezcan los síntomas. Y de nuevo volvemos a esta historia de la enfermedad, ¿no? Periodo de latencia, periodo de infección, exposición, ¿no? Los cambios patológicos que se producen, los síntomas y el diagnóstico. Todo esto lleva su tiempo. Bueno, la cadena epidemiológica, ya decíamos el agente, el reservorio, la puerta de salida, el modo de transmisión, la puerta de entrada al nuevo huésped, y la susceptibilidad del huésped, así como decían su compañera, mi hermana se enfermó, yo no me enfermé, o sea, ¿cuánto estoy susceptible a esto? Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Aquí les puse, como estamos en tiempos de COVID, esta cadena epidemiológica del COVID, ¿no? El agente causal. Tenemos el germen, el SARS-CoV-2. El reservorio, que es este animal, que es lo que al menos sabemos, la persona que fue infectada, asintomático o asintomático, la puerta de salida, sabemos que son los fluidos, sobre todo cuando se estornuda, el modo de transmisión, estas gotitas procedentes del alarido, de la boca, que caen sobre nosotros, si alguno nos estornudó cerca, o sobre la superficie. La puerta de entrada, que sabemos que son todas las mucosas, chicos. Por eso se acuerdan que decíamos, si voy en el autobús, acordarme de limpiarme las manos, etcétera, si toco alguna superficie. Y después el huésped, que es susceptible, ¿ya? Que son sanos, niños, personas de la tercera edad, etcétera. En el primer tiempo, bueno, quienes se enfermaron mayormente fueron los mayores. Este método epidemiológico, ya habíamos dicho que tiene estas diferentes etapas, que va a tener una secuencia determinada y un orden determinado. Esto todo está en los apuntes.
Las etapas que tenemos del método es, vamos a observar, vamos a hacer una hipótesis y vamos a verificar si eso que nosotros pensamos se cumple o no se cumple. Esta fase de este método, primero observamos rigurosamente, ¿no? Sin modificar la realidad, o sea, es este primer nivel descriptivo, elaboro las hipótesis, ¿no? Es donde analizo, digo, puede ser que haciendo esto pueda suceder algo. En el 3 intento verificar si la hipótesis que hice va de acuerdo a lo que pensé, o sea, utilizo diferentes diseños de investigación y me voy dando cuenta si cumplen o no cumplen. La etapa de conclusión, si se cumplen o no se cumplen, voy a rechazar, a lo mejor se acepta o se rechaza lo que en un inicio se pensó. Y después con esta nueva evidencia, ya se sigue en análisis, chicos, porque ahora, por ejemplo, nosotros hemos llegado a una vacuna así muy rápido, pero se sigue investigando para ver, ¿no?, cómo evolucionan en cierto grupo etario, con cierta distancia o no, que esto también es algo que se está viendo. Bueno, los estudios observacional, experimental. Observacional estoy al margen y experimental intervengo. Los estudios, aquí yo les fui subrayando, la diferencia entre ellos en que los diseños experimentales, estoy bajo las condiciones de las cuales llevo a cabo el estudio, están controladas por las investigaciones, mientras en la observacional no hay posibilidad, ¿ya? En lo experimental, los investigadores crean estas condiciones bajo las cuales se realiza la investigación, de modo que tienen esta cantidad para medir el impacto, ¿no?, de la intervención que van a hacer. Bueno. Acá tenemos este cuadrito que en los estudios descriptivos, ¿no?, en las poblaciones tenemos estudios ecológicos, análisis de situación, en los individuales, reporte de casos, o sea, cuántas personas se enferman de tal cosa, la serie de casos, y los estudios de corte, o sea, los grupos que he ido eligiendo para analizar cierto problema de salud. Y los analíticos observo, ¿no?, y me voy basando en todas las cosas que es la información que encuentro. Después tenemos estos experimentales donde hay ensayos clínicos. Ahora, no sé si alguno de ustedes entró en algún ensayo clínico para la vacuna. ¿Hay alguien que participó? ¿No? ¿Nadie? No. Bien. Para todo esto, ¿no?, por ejemplo, en esta pandemia se han ido haciendo experimentos, ¿no?, en personas con ciertas características, de modo que ayuden a descubrir qué es lo que está pasando y cómo funcionan, por ejemplo, en este caso, las vacunas. Y esto es muy importante, chicos, ¿no? Siempre hay alguien que se sacrifica por los otros. Bien. La vigilancia epidemiológica, ¿no?, es la que va recolectando sistemáticamente y va analizando todos los datos que se van poniendo y nos va dando información. Y esto es muy importante, o sea, se está atento para ir tomando las decisiones o las acciones necesarias para prevenir cierta enfermedad. Por eso es muy importante que se trabaje en relación con quien está gobernando y con la parte política, por decir así, porque son decisiones que se deben ir tomando en conjunto, ¿no? Como, por ejemplo, a lo mejor el haber hecho una cuarentena tan temprana y tan estricta no fue lo más conveniente. A lo mejor tendría que haberse hecho de otro modo. Son cosas que después en el tiempo te vas dando cuenta si fueron efectivas o no. Bueno, y los mecanismos que tiene la vigilancia epidemiológica, tengo que notificar, ¿no?, de las enfermedades que
que se presentan. Por ejemplo, si se presenta un caso de sarampión, de viruela, o de tuberculosis, de HIV, ¿no? Son casos que, no es que voy a decir tal persona, pero nosotros vamos diciendo los casos puntuales para tenerlos bajo control, ¿no? Y se van haciendo encuestas, y se van agregando los datos para ver, ¿no?, este consumo, y también en la actividad económica. Esto quiere decir mucho. Estos principios, ¿ya? Estos principios de vigilancia epidemiológica son claves, chicos, para tener un control, ¿ya? Y otro también es cómo a nivel global la enfermedad va sufriendo variaciones. Es muy importante. Ya habíamos visto esta terminología, que es la que vamos a usar y la vamos a ver, que endemia, pandemia y en sí lo que significa. Acá teníamos que endemia, ¿ya?, es lo que estaba presente, ya lo habíamos nombrado, pero que está presente en un lugar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho qué es lo que tenemos presente nosotros como endémico en nuestra nación? El antivirus. Antivirus, otra cosa. El mal de Chagas. El mal de Chagas, que son cosas que están presentes, pero que están bajo control. Y el antivirus, tenemos, sobre todo en esta zona, ¿no?, hay que estar muy atentos porque de repente hay una explosión, sobre todo viendo cómo está el clima, cuál es la población de ratones, etc. Bueno, un brote es este aumento repentino de casos de una enfermedad específica en una parte específica. Por ejemplo, el dengue, que ha habido algunas explosiones. La epidemia es el aumento inesperado de casos, bueno, como sucedió con el sarampión, y la pandemia, que son lo que estamos viviendo en sí. Chicos, esto en sí terminamos la primera parte del apunte, que un poco nos va nombrando todo esto. Es importante que lo tengamos bien claro para que podamos entrar en todo lo que es los cálculos y lo que es la epidemiología. Así que me parece que terminé con todo, sí. Voy a ver. Sí. Ahí les tengo las gracias por haberme escuchado, por haber tenido paciencia. Preguntas para después entrar. La próxima ya les voy a ir preparando para hacer la parte práctica. Tenemos que ver también un poco lo que es demografía y estos términos que vamos a ir usando en esta unidad. ¿Sí? ¿No hay preguntas? Bueno, los que no vieron la película, mírenla, o busquen otra. En Netflix hay algunas de pandemia que nos van, sobre todo es para que ustedes entiendan cómo se siguen los casos, cómo debo controlar, cómo debo a veces cercar a las personas que están contaminadas o que tengan alguna reacción, de modo que se pueda hacer un control de la enfermedad. Bien, si no hay preguntas, nos vemos el próximo lunes. Espero que haya sido claro y que ya así cerramos todo lo que es historia, lo que consiste la epidemiología, para entrar un poco más en la parte práctica. ¿Me respondieron ahí la asistencia? Sí, profe. Bien, Profe. chicos. No, ¿Sí? profe. ¿Qué me habló? No, que yo quería, No, profe. No puso nada. ¿No pudiste? que yo quería comentarle algo, pero cuando se desconecten todos. Bueno. Entonces, chicos, Profe, ¿en dónde ponemos la asistencia? yo les mandé un... No envió nada. Ahí lo vuelvo a enviar. En el chat, chicos, hay un formulario, pongan su nombre, si son del turno mañana o turno tarde, porque ya saben que pueden entrar en otros turnos, todo
lo repito de nuevo, quien, por ejemplo, trabajara el lunes en la mañana y no puede estar en clase, el miércoles hay otro grupo a las 9:30 y otro grupo a las 17 de salud pública. Así no se pierden la clase y pueden seguir, o sea, pueden participar también por la asistencia, pero sobre todo para que no pierdan. Yo les doy esa Profe, posibilidad. Y entran con el mismo Una link. consulta. Sí, dime. Sabe que me envía a otro, como abrir otro documento, pero no me aparece ¿A todos les cómo pasa lo anotarme. mismo? No. No, a mí no me No, dejó yo anotármelo más bien. Tienes que abrir otro documento que se sabe que es un formulario. Entonces tú escribes y me lo devuelves. Así funciona. No porque les aparece un formulario, chicos, y al menos díganme si es así. Sí, el formulario es SPSD 2050. Sí. 2050 es el código de nuestra clase, ¿ya? Entonces ustedes ponen ahí su asistencia. Bueno, los saludo. Nos vemos el Listo, próximo profe, lunes. Que chao, tengan hasta una luego. linda semana. Chao, chicos. profe. Chao. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Nos Chao, vemos. chicos. Que estén bien. Cuídense. Nos conectamos en el siguiente. Vuelve a pinchar en el enlace.